Hola, hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo tema que les traigo el día de hoy. Hablemos de la película de Garfield, que justo quiero mostrarles aquí como en una película de niños o cualquiera que vayas a ver al cine. Esto ya no es spoiler porque ya salió en el cine y ahorita ya está en una plataforma de streaming. Entonces voy a comenzar con esta película de Garfield, la nueva, que es Garfield fuera de casa. Empieza esta aventura en la que, primero que nada, el pequeñito Garfield, un chiquito muy tierno, lo abandona hasta cierto punto su papá, ¿no? Y fíjense cómo aquí nos vamos creando una historia así súper truculenta. Y entonces es la historia que te cuentas, casual, y después ves que no tenía nada que ver. Cuando Garfield, su papá lo deja ahí y le dice, espérame tantito. Y entonces, obviamente, esto se ve ya después, casi a mediados o ya más al final del término de la película, cuando Garfield vivió engañado, ¿no? Prácticamente. Entonces lo deja ahí solito y luego va John y lo ve. Bueno, más bien, Garfield entra al restaurante donde está John cenando. Entonces aquí vamos a empezar a hacer las tomas de conciencia y a desmenuzar el tema. Número 1, aquí lo que vi es eso, ¿no? Que Garfield creyó que su papá lo abandonó y fueron unos instantes, ni siquiera digas que se quedó días ahí, o sea, fueron como unos minutos, digamos, horas, tal vez, en los que su papá fue a buscar algo para comer, para darle a Garfield, porque estaba lloviendo y así una tormenta y los rayos y todo, y entonces su papá quería alimentar a su pequeñito, y fue a buscar y entonces, bueno, lo perseguían y lo sacaron de donde él andaba buscando comida en la basura. Y entonces en ese momento, obviamente para un niño, nuevamente vamos a asemejar aquí las historias, para un niño es así como, pasaron días, horas, meses, años en los que me abandonó mi papá, en los que no regresó por mí, pero más bien la historia real es que Garfield no se esperó ahí. O sea, su papá le dijo, aquí espérame, y lo resguardó de la lluvia, ¿no? Así en un pequeño cosito. Y entonces Garfield no se quedó desde pequeño, era muy hambriento él. Y entonces vio un restaurante que llevaba un mesero una pizza y entonces se le llenaron los ojos de corazones, obviamente. Y se atravesó al restaurante, era una calle, y entonces ahí fue cuando conoció a John. Realmente su papá no lo dejó ahí un montón de tiempo, pero aquí entonces ya se empiezan a crear las heridas de la infancia, como siempre les digo, que se van a replicar en la adolescencia y en la adultez y así va evolucionando, digamos, ¿verdad? Si no le ponemos atención a esas heridas. Garfield creyó que su papá lo había abandonado y él así con su carita muy tierna, sus ojotes grandotes, se fue con John y John lo adoptó. Bueno, eso creyó John al principio, ¿no? Que él adoptó a Garfield. Cuando en la película se va desarrollando que es completamente al revés. Número 1, eso, ¿no? La historia que nos contamos que Garfield pensó que su papá lo había abandonado, pero realmente él había ido a buscar comida. Y cuando regresó a buscarlo el papá, pues ya no estaba Garfield. Y lo buscó y luego lo vio ahí tierno como su escena de dulzura y de amor con John. Y entonces dijo, bueno, él está dando de comer. Como muchos papás pensarían tal vez cuando dan a sus pequeños en adopción o cuando los van a dejar a algunos lugares, que bueno, esos son ya otros temas, pero nada más por poner un ejemplo muy por encima, que piensan que alguien más le puede dar una mejor vida a sus hijos que ellos mismos en ese momento por las historias de vida que están teniendo. Entonces, así fue lo que pasó con el papá de Garfield, ¿no? Que vio que John le estaba dando lo máximo y que le compró lasaña y pizza y demás. Y entonces dijo, ahí va a estar mejor. Decidió retirarse, pero lo siguió hasta la casa. Ahí se dio cuenta dónde vivían y cómo era la dinámica y todo. Y había un árbol muy grande enfrente. Él todos los domingos iba a verlo, ¿no? Entonces asocian esto de que la familia, ¿no? Es como la hora de la comida o los días familiares son los domingos más bien. Entonces todos los domingos iba a verlo nada más comer. Desde la ventana lo veía cómo comía con John y luego cuando adoptaron a Odie y el perrito, él no lo abandonó nunca, siempre estuvo ahí, aunque no se hacía visible para Garfield, ¿no? Ahora, número 2, creo que también es súper importante resaltar la lealtad y la amistad que tiene Odie con Garfield, ¿no? En donde siempre desde la caricatura que veíamos desde muy chiquitos, Garfield era la mente maestra, el que planeaba, pero al final el que ejecutaba todo era Odie. Entonces aquí digamos que le dieron otro panorama a la película
en donde Odie es el que es como el más vivaz, ¿no? El más activo, el más smart. Quiero resaltar eso, la lealtad que en la actualidad ya es complejo, ¿no? Es complejo lo de las parejas, es complejo lo de las amistades, los compañeros de trabajo, los jefes, cuando tú entregas mucho en un lugar de trabajo o con tu familia o con tus vecinos o con tus amigos, realmente que tú piensas que son tus amigos y que estás ahí leal y que luego te dan una bofetada. O lo que dicen que por la espalda. Así que creo que es bien importante verlo ahí, ¿no? Nuevamente cómo vienen a reafirmar la importancia del tener personas cercanas a ti que realmente te estén sumando, que realmente te aporten, que te ayuden, que saquen la mejor versión de ti. Creo que ese sería el objetivo. Luego, número 3, me llamó mucho la atención la codependencia de John, porque cuando entra a comer, o cuando pide entrar, Garfield así con su carita y sus ojotes, causando obviamente ternura y lástima a la vez. Y ya que lo mete al restaurante italiano donde él estaba cenando y todo esto, entonces se emboba completamente y es como muchas personas nos pasa cuando estamos en una relación o cuando llega alguien nuevo a nuestra vida, de cualquier tipo de relación, ya sea amistad o pareja, como que le damos mucha atención a la otra persona y nos olvidamos un poco de nosotros. Me ha pasado mucho en consulta que llegan personas a mí, ese patrón repetitivo, digamos, en el que volcamos toda la energía, las emociones, el tiempo y lo demás en la otra persona nueva que llegó y nos olvidamos completamente de lo que querías, de lo que te gustaba, de tus amigos, de tu familia. Entonces ahí se vuelve una cosa no muy cool. Justo lo veía esto con John, porque era así un amor desmedido que le tenía a Garfield. O sea, como que su casa nada más tenía sala, comedor, así de los muebles normales, digamos, básicos. Y entonces le llenó de juguetes, pero de cositas y de camitas y de un montón de cosas que la casa se veía así como de un acumulador top. ¿Cómo es tan importante ver eso? ¿Cómo estás interactuando con las personas que están cercanas a ti? ¿Cómo te estás entregando? Ahí por ahí publiqué en estos días un post de los lenguajes del amor, para que veas que hay un grado de toxicidad dentro de ellos, para que tú te espejes y que veas cuál es el que resuena contigo, qué tipo de lenguaje de amor y cómo lo estás dando y qué es lo que está mermando en ti hasta cierto punto. De la mano de esto, porque veo como John, o sea, sí, o sea, su vida la volcó completamente en él, su atención, su energía, su dinero, su todo. Y Garfield era así, pues, el niño consentido de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué dependencia o codependencia estás teniendo al principio de una relación, durante la relación, y que es buen momento siempre para redireccionar el camino, para reenfocarte, para salir de eso, de ese mood, de esa programación, de esa relación donde no quieres estar, pero por miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a ser juzgado o criticado o whatever lo que esté sucediendo, no te atreves a salir de ahí. Entonces, bueno, siempre es bueno pedir ayuda, ¿ok? Y justo una frase que anoté aquí que decía Garfield al inicio de la película: yo adopté a John. Y sí, o sea, se intercambiaron los papeles y aquí vamos a tocar muy por encima también el punto donde siempre les digo que es de suma importancia tomar el lugar que te corresponde dentro de tu clan familiar, de la línea de hermanos, de tu pareja, que no tomes otros roles que no te corresponden, ¿ok? Que si tú eres la hija, bueno, tomes el rol de la hija, que no estés intercambiando el rol con papá, con mamá, porque eres la mayor o porque eres la que provee en la casa o el que provee. Entonces siempre hay que estar muy conscientes del rol que estamos jugando en las diferentes relaciones de nuestra vida, porque de repente en automático se cambian o las cambiamos inconscientemente por todo lo que traemos ya aprendido. Y luego empiezan a haber muchos conflictos, porque entonces no tienes pareja, porque tu pareja es tu mamá, porque tu pareja es tu papá, porque ya te casaste con él inconscientemente, ¿ok? Porque eres el hijo mayor y te estás haciendo cargo de todo, eres el que provee, como les decía. Entonces energéticamente o inconscientemente tu mamá o tu papá se volvieron tu esposa, tu esposo. Entonces hay que ver bien eso de los roles, ¿ok? Garfield dice: yo adopté a John. Punto número 4. Aquí cuando va avanzando la película, sale la pandilla de
una que tenía el papá y que entonces ahí ya empieza a salir la verdadera historia de lo de Garfield, ¿no? Ellos siempre decían, la pandilla, que él los había abandonado. Entonces vean cómo esta película habla mucho del abandono, ¿no? Del abandono, del rechazo también hasta cierto punto, pero creo que más ahí hay huella de abandono. Así que, y justo tendríamos que ver quién creó la película y qué estaba reflejando en esa película. Como van saliendo un montón de cosas, de pequeños detalles, pero que si somos observadores en nuestra vida, no nada más porque vayas a ver la película y que le encuentres todo lo que no, o lo que sí tiene, sino para que lo asemejes a tu vida y que veas, ok, o esto me pasó en la mañana, o tuve tal discusión, o por qué está sucediendo esto, que te hagas las preguntas poderosas, para qué, cuál es la finalidad, qué estoy aprendiendo, qué me aportó, qué me está dejando, ¿ok? Entonces, les decía, en el transcurso sale la pandilla y entonces como que tenían un montón de coraje, una de ellas, no me acuerdo su nombre, pero una gatita muy tierna también, tenía mucho coraje porque el papá de Garfield la había abandonado como digamos, sí, los que se llevan a los animales, el distrito que se encarga, o el departamento que se encarga de llevarse a los animales. La había abandonado ahí y ahí había estado, me parece que un tiempo largo y no la querían adoptar y le daban comida así, la súper peor, ¿no? Entonces, digamos como la perrera, pero de gatos, ¿no? Y entonces le tenía mucho coraje al papá de Garfield porque le había hecho eso. Y ya entonces ahí se va desarrollando más bien la historia, justo respecto a que el papá nunca abandonó a Garfield, que él lo iba a ver todos los domingos, y justo en el árbol que les contaba al principio, que está enfrente de la casa, él dejaba marcado ahí todos los días que iba a ver a Garfield y había un montón de marcas ya por donde quiera. Entonces, todo el tiempo que Garfield dijo, ay no, pues a mi papá no le importé, me dejó y me abandonó y yo aquí triste, sufriendo y lo que sea, porque como siempre les digo, en algún momento de la vida o en muchos momentos nos sale el modo víctima. Así que hay que ver, sí, yo entiendo que a lo mejor hayamos pasado por momentos difíciles o complejos en nuestra infancia, en la adolescencia, en la adultez, y que hayan estado involucrados papá o mamá dentro de esas historias. Pero como siempre les digo, sin juicio y sin crítica para ellos, hicieron lo mejor que tenían con las herramientas que tenían en ese momento, con las técnicas o como pudieron hacerlo, y lo único que tenemos que estar es agradecidos por habernos dado la vida. Y que cómo pagamos eso. Y por mucho que digan unos, ay, es que yo no pedí venir. Sí pediste. Sí pediste porque tienes un plan de vida en el que tú elegiste a papá, en el que tú elegiste a mamá, a los hermanos, a la abuelita, a los tíos, a los padrinos, a todos. Entonces, deja el modo víctima un poquito o un mucho, porque no te va a ayudar a lograr tus metas, a llegar a donde tú quieres, a conseguir lo que tanto has soñado, porque estás en el modo víctima constantemente de, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, pero es que si yo hubiera tenido papá, pero es que si yo hubiera estudiado, pero es que si a mí me hubiera tocado mejor trabajo, o si me hubieran tocado las oportunidades de mi hermano, o que si a mi hermano mayor le dieron más, o que si mi hermana por ser mujer, o que, no. Entonces, cuando nos quitamos tanto embrollo de la cabeza y vamos trabajando emocionalmente, paso a paso, poco a poco, cómo está todo y vamos viendo esta situación, creo que es mucho más sencillo avanzar de la manera más sana posible. Así que te invito a que lo hagas. Entonces, regresando a lo de la pandilla, la mujer era la que orquestaba todo, ¿no? La que decía, no, es que ustedes tienen que hacer, como que tenía sus achichincles, que era un perrote muy bonito también, muy tierno, lleno de arruguitas, como un Shar-Pei, pero gigante. Y otra cosa chiquita rara. Yo no sé si era perro también, no le agarré forma, no me acuerdo. Ellos eran como los achichincles que tenían que hacer todo lo que la ama y señora quería, ¿no? Y los manda a robar, y los manda a hacer un montón de cosas junto con Garfield y con el papá. Salta esa parte en la que secuestran a Garfield y a Odie para que obviamente el papá vaya y lo salve y juntos hagan este robo a una granja de leche, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgen otros personajes y todo está muy cool, pero justo veo como esta pandilla no quería estar ahí, no quería pertenecer, pero por el hecho de no ser juzgado, por el hecho de ser aceptado, de ser validado, de ser reconocido, de pertenecer como tal a un entorno en el que no se sentían del todo bien, pero que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y es lo que encontramos y es lo que mejor nos funciona en ese momento. Nuevamente, llévalo a tu vida.
si estás en un entorno familiar, de amigos, de trabajo, en el que solo quieres agradar, en el que solo quieres pertenecer, pero sientes esa necesidad así imperiosa, ¿no? No es algo de que digas, bueno, pues me voy a tratar de integrar a este nuevo empleo, o a esta nueva empresa, o a estos nuevos amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Eso es una cosa, pero cuando ya tienes una necesidad así, un deseo ya de llamar la atención, de ser visto, de ser el centro de atención, entonces ahí hay importantes cosas por sanar. Así que ellos querían agradarla y pues se sentían muy agradecidos porque los había salvado también como de este lugar donde los tenían ahí guardados, digamos. Pero era como esta sensación de agradecimiento, pero de no querer estar, pero no querer pertenecer, pero al mismo tiempo sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Si nos sentimos tan pequeños cuando el perro era muy grande. Entonces, justo vienen ahí, ¿no? Como les digo, las heridas. Que se asemejan, que salen y que se exponencian, ¿no? Cuando a lo mejor son así chiquitas, pero que tú las haces enormes por, obviamente, el dolor que te está causando y que no has querido ir a ver, también es importante, ¿no? Porque siempre es mejor mantenerlo ahí guardado, en secreto, así, perfil bajo, que mostrarlo, que sacarlo. Entonces, bueno, muchos puntos ahí a tomar conciencia. Entonces, por esta cuestión de que querían agradarlo, se quedan ahí hasta que un momento se empoderaron por todo cuestión que sucedió en el robo y que vieron como el amor incondicional que le tenía el papá a Garfield. Entonces ellos como que se quedaron de, pues esto no está tan mal, ¿no? Y fue cuando ya se rebelaron y ya dejaron a la gatuna sola y bueno, ya, el desenlace de la historia. Y otro punto importante, que la unión hace la fuerza. Cuando ellos iban a ir a robar la granja de la leche, se juntaron todos, ¿no? Ya como digamos los buenos con los malos. Iban junto con Garfield, con el papá de Garfield, Odie. Entonces hay otro toro que conocieron. Entonces ahí se juntan como los talentos de cada uno, las habilidades de cada uno, y entonces se hace un equipazo estrella y logran rescatar incluso a la vaca, que era la novia la amada del toro que tenían recluida en la granja para atracción y otras cosas. Entonces fíjate, o sea, como en una película creo que duró como 1:30 aproximadamente, no recuerdo bien, puedes ver tantas cosas que puedes llevar a tu vida diaria, ¿no? Que puedes hacer esta interrelación en la que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me está pasando esto, o así como similitudes, ¿no? Para que puedas comenzar a identificar esas heridas que tienes y que sea mucho más sencillo sanarlas. Eso sería parte de lo que vi. Supongo que había muchas otras cosas y si la vuelvo a ver encontraría más, pero solamente quería compartirles esta información porque sé que alguna de estas cosas, de algunos de los comentarios que les hice, de los puntos que detallé en este momento, puede ser importante para ustedes. Pueden estar a lo mejor en una etapa viviendo estos procesos o sí, estas similitudes de la película en el área familiar, en el entorno laboral o a nivel pareja o con alguna amistad. Así que es importante, como les digo, hacerse cargo, hacerse responsables de lo que está pasando en su interior. Porque siempre queremos buscar las respuestas afuera. Si él me hizo, pero si el presidente, pero si el de enfrente, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, whatever. Todos tienen la culpa menos nosotros. No se trata aquí de culpar a alguien. Se trata de que encuentres las respuestas que estás necesitando para sanar, para liberarte, para romper patrones, para romper creencias limitantes, para hacerlo diferente, ¿ok? Entonces, mi nombre es Liz Aldana. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este nuevo episodio. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Recuerden que soy coach cuántico y en PNL. Si quieren llevar cualquier cosa a sanación, no importa el área de la vida, no importa lo que sea, pero que tú sientas que algo está bloqueando ahí, que no está funcionando de la manera en la que a ti te gustaría, lo podemos llevar. Mándenme un mensaje y con gusto lo agendamos. Que tengan un excelente día. Los quiero.